Hey, Team Velerium, ¿cómo estamos? Estamos aquí, estoy muy agradecida. Gracias por todos los que ahorita están conectados. Ya estamos casi por terminar este año. La verdad es que han sido muchas experiencias. Estamos a 18. Ya muy próximamente lo vamos a terminar. Sin embargo, hoy en este en vivo vamos a platicar de un tema muy interesante. Generalmente la mayoría de las personas no conoce este tema, sin embargo, le puede llegar a ocasionar este problema a más de la mayoría de personas que conocemos. El tema es bruxismo, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema, la verdad es que es muy interesante. También vamos a platicar un poquito acerca del tratamiento. El tratamiento en este caso que a mí me corresponde hablar es acerca de la toxina botulínica. Esta también les va a ayudar mucho a las personas que sufren este tipo de padecimientos, tanto funcional como estéticamente. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido, por ejemplo, que cuando se despierta tiene un dolor, sobre todo en esta parte mandibular, o incluso se llega a despertar con dolores de cabeza? O también llegan a presentar, por ejemplo, hay pacientes que llegan y que me dicen, doctora, me hice la bichectomía, sin embargo, yo sigo viendo que mi rostro se ve un poco cuadrado, no se ve definido. Si alguno de estos problemas te ha pasado, quédate, este live te interesa. Bueno, sobre todo porque lo que vamos a hacer es que generalmente vamos a hablar del bruxismo, cuáles son sus causas y consecuencias y también cómo el Botox puede llegar a mejorar tanto lo funcional como también la parte estética. Entonces, bueno, lo primero es que hay que definir qué es el bruxismo, ¿no? Porque muchos a lo mejor no conocemos ese término. Y es la acción, es un hábito involuntario que generalmente uno hace inconscientemente de apretar o rechinar los dientes. Y este se puede dar sobre todo, por ejemplo, en la noche, pero también en ciertos momentos del día. Es algo inconsciente que las personas que lo padecen no se dan cuenta que les está ocasionando un problema. Hay diferentes causas. La causa principal siempre es el estrés o la ansiedad. Generalmente las personas cuando estamos en un periodo de estrés o estamos un poquito ansiosos o algo nos preocupa, lo primero o inconscientemente que hacemos es apretar demasiado los dientes y esto nos va a ocasionar a la larga que haya un poquito de dolor incluso de la cabeza, del cuello, porque se empiezan a tensar ciertos músculos. Ahí también, por ejemplo, también se puede presentar por problemas de alineación dental o también por hábitos posturales. Esto es muy importante. La postura juega un papel muy importante, sobre todo, por ejemplo, las personas que pasan demasiado tiempo en la computadora, demasiado tiempo en el celular, también pueden presentar este tipo de problema. Entonces, por ejemplo, los síntomas más comunes que pueden llegar a presentar siempre es un desgaste dental, siempre se va a presentar dolor en la mandíbula, sobre todo porque este se va a irradiar y se irradia, puede llegar a presentar dolor de cabeza o también del cuello, y esto es por la tensión muscular que hay. Recordemos que va a haber una hipertrofia de un músculo. El músculo que en este caso va a estar afectado es uno que se llama macetero. Este músculo se llama hipertrofia porque nosotros le llamamos hipertrofia a un músculo que está creciendo de más. Entonces, esta hipertrofia también hace que el rostro se vea un poquito más ancho, más cuadrado. Entonces también este padecimiento puede afectar lo que es la zona estética. Las consecuencias, la verdad es que son diversas. El mismo aumento o hipertrofia del músculo macetero hace que haya una presión constante y la tensión de este músculo va a generar principalmente dolor. Y también, por ejemplo, en la parte estética, que el rostro se vea más ancho, a pesar, por ejemplo, de que nos hagamos diversos tratamientos o de que la persona, su carita no esté tan redonda, eso va a hacer que no se vea completamente afilada. Entonces, la verdad es que yo siempre les digo,
pueden haber cambios funcionales, y los cambios funcionales que generalmente vamos a estar viendo es que va a haber dificultad para abrir la boca, dolores también pueden presentarse que se vuelven crónicos, los dolores de cabeza o de cuello. Principalmente esto se ve en las personas, por ejemplo, nos damos cuenta que siempre se levantan y mencionan de, ay, amanecí con mucho dolor, sobre todo, por ejemplo, en esta zona, y sí se llegan a dar cuenta que generalmente es porque aprietan mucho los dientes, y es algo que, les repito, es inconsciente. Y también pues genera problemas para dormir, porque esto también nos conlleva a que se duerma un poquito mal. Entonces, sobre todo también, por ejemplo, lo que yo he visto es que también hay cambios en la autoestima. Siempre hay que pensar, recuerden, hay problemas que afectan funcionalmente, pero también estéticamente, y eso también nos lleva a problemas en el autoestima. Entonces, generalmente les voy a explicar. Hay un tratamiento y en el que yo me voy a basar es en la toxina botulínica. Esta toxina botulínica es tipo A, hay que recordar, la mayoría de las personas la conocemos como Botox. Es un tratamiento que se utiliza principalmente en medicina estética para relajar temporalmente la musculatura, y con eso lo que vamos a hacer es que se va a reducir la actividad muscular y por tanto también la tensión en esa zona, lo que va a conllevar a que mejore esto que se llama bruxismo. Cuando inyectamos el Botox en el músculo macetero, generalmente lo que vamos a lograr es disminuir un poco la fuerza de este músculo. Y entonces, si disminuimos un poco la fuerza de este músculo, entonces generalmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a relajar, y con el paso de las semanas vamos a empezar a notar los cambios. Hay muchas personas que me dicen, doctora, la verdad es que a mí me da miedo inyectarme el Botox, porque yo sabía que el Botox únicamente se utiliza para las arrugas, sobre todo en frente, entrecejo y patas de gallo. Sin embargo, hay que recordar que también el Botox tiene muchas funciones que no solamente son estéticas, sino también sirve para otro tipo de problemas y también tratarlos. Entonces yo siempre les digo, a ver, podremos seguir, por ejemplo, si yo aplico en el Botox, en este musculito que es macetero, la verdad es que vamos a seguir, por ejemplo, hablando normal, comiendo normal, nos vamos a expresar normal y no vamos a tener ningún tipo de problema con eso, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, cuando yo aplico la toxina botulínica, vamos a relajar el Botox, que de manera involuntaria lo que hace es que ejerce la presión sobre la mandíbula y los dientes. Y con esto lo que vamos a tener es que va a aliviar los síntomas que el bruxismo, el propio padecimiento, provoca, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente lo que vamos a lograr es reducir la fuerza, la actividad del músculo, aliviar sobre todo el dolor, que es lo que se busca, y la tensión que se genera en una mandíbula. Y también lo más importante es que cuando nosotros aplicamos la toxina botulínica, logramos que, como el músculo pierde fuerza, logramos que el contorno facial sea un poquito más afinado, y sobre todo es algo progresivo. Nosotros vamos a ir viendo el resultado de la toxina botulínica progresivamente. Les voy a hablar un poquito de cómo es este tratamiento cuando vienen al consultorio. Es un tratamiento que se aplica en consultorio. La verdad es que no requiere, por ejemplo, ningún tiempo de reposo. La mayoría de las personas puede regresar a sus actividades normalmente y no hay ningún contratiempo. Entonces, generalmente yo siempre les digo, primero que nada, hay que realizar una evaluación. Y esa evaluación tiene que ser siempre personalizada. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito. Yo he tenido pacientes que acuden conmigo y me dicen, doctora, yo me realicé la bichectomía, pero no veo cambios. Realmente veo que mi cara sigue redonda. Entonces yo a ese tipo de pacientes les he dicho, esa situación se puede presentar por dos razones. La primera razón es que tengamos demasiada grasa en la parte inferior, grasa superficial, que entonces para lograr un resultado mejor tendríamos que empezar a deshacer. Y la segunda causa, ¿por qué no se puede notar perfectamente una bichectomía? Es porque hay una hipertrofia de macetero, y a eso se le llama bruxismo. Entonces, ¿por qué no se puede notar mi cara más fina? Porque entonces el músculo está hipertrofiado y eso hace que mi cara se vea más redonda o más cuadradita. Hay pacientes que acuden y que con el simple hecho de aplicar la toxina botulínica automáticamente cambia completamente su aspecto de la cara y se vuelve más finita. Entonces, cuando vienen, yo siempre les digo, lo importante es una evaluación primordial y lo más importante, personalizada, para ver si las personas, en este caso, son personas candidatas, porque no todos aquellos son candidatos. Entonces, generalmente siempre llegan, le valoramos,
tomamos algunas fotos del antes y del después y posteriormente vamos a limpiar perfectamente la zona, porque recuerden que vamos a poner algunas aplicaciones. Entonces, lo que hacemos antes de aplicar, a mí siempre me gusta marcar el área, me gusta pedirle al paciente que generalmente apriete demasiado los dientes para que nosotros localicemos perfectamente en esta zona cómo se ve un músculo que está muy fuerte y delimitarlo. Y también saber qué cantidad de Botox le voy a aplicar. Posteriormente, ya que estamos aplicando, la verdad la aplicación es muy sencilla, la hacemos con agujas de insulina. Las unidades depende de la fuerza muscular que tenga el paciente y también cuántas unidades vamos a ocupar, pero en realidad se ocupan muy pocas. Yo siempre ocupo de 10 a 20 unidades, o sea, entonces, y siempre los citamos a una revisión para ver cómo van mejorando. Generalmente el procedimiento dura muy poco, yo aproximadamente me llevo entre 20-25 minutos y eso contemplando en que siempre vienen los pacientes, les tomamos unas fotos, siempre por ejemplo lo que hacemos es limpiar la zona, marcarla y seguimos a la aplicación, ¿de acuerdo? Y lo más importante también, por ejemplo, que no hay un tiempo de recuperación. Yo siempre les digo, la verdad es que es muy sencillo el tratamiento, pero sin embargo, siempre yo les digo a todos mis pacientes, lo más importante de todo esto es también lo que tú hagas posterior a tu recuperación, que sigas también todas las indicaciones de los médicos. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué resultados esperamos, por ejemplo, cuando yo aplico la toxina botulínica? Pues la verdad es que generalmente yo les digo, no es un tratamiento que se pueda ver, que hoy te lo aplico y hoy mismo ves los resultados. No, hay que ser pacientes porque es un tratamiento progresivo. ¿Qué quiero decir? Que el resultado lo vas a empezar a ver del 4º al 7º día. Hay que recordar que el Botox, esa es su función, que no es un tratamiento que luego te dé los resultados, sino es un poquito más tardado, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente del 3º al 7º día vamos a empezar a notar que tenemos un poquito menos de fuerza muscular y con ello también lo que vamos a hacer es que también se van a empezar a desaparecer dolores de cabeza, dolores de cuello y vamos a empezar cuando nosotros despertemos seguramente vamos a notar que hasta dormimos un poquito mejor, que estamos descansando un poquito mejor. De la semana prácticamente de la 2ª a la 4ª semana la reducción en la actividad del músculo se hace más evidente y a partir de la 4ª a la 6ª semana se va a empezar a ver más la definición, sobre todo lo que queremos, ¿no? Un rostro más estilizado, menos cuadrado y con un contorno más fino. Hay diferentes beneficios, yo siempre les digo, los beneficios son bastantes. Lo primero es que vamos a relajar una mandíbula y con eso ya no se va a sentir tanta tensión o tanto dolor en la parte inferior del rostro. Otra cosa, también con ello se van a reducir lo que son los dolores de cabeza y también los dolores de cuello, porque hay que tener bien presente que siempre el dolor se va a irradiar. Mejora la calidad del sueño, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despertamos, la verdad es que nos sentimos un poquito menos cansados y también incluso por ejemplo, hay personas que me dicen, doctora, yo cuando amanezco tengo tanto dolor que hasta incluso mi primer alimento me cuesta hasta masticar. Entonces todo esto va a empezar a mejorar. Y bueno, en estética lo que nos interesa también es que el rostro se va a empezar a armonizar. Generalmente porque se reduce el tamaño del músculo y lo que hace prácticamente es que el rostro va a lucir un poquito más equilibrado, más uniforme. Estéticamente se va a ver más delgado y rejuvenecido. Y bueno, pues es una solución, la verdad es que no es invasiva, la verdad es que es muy rápida y yo siempre les digo, es un tratamiento muy seguro. Entonces, también es importante lo que yo les decía hace un momento, los cuidados, por ejemplo, que los médicos siempre recomendamos después de cualquier tipo de aplicación. Es muy importante que ustedes como pacientes también lo sigan, porque recuerden, yo siempre les digo, el tratamiento puede salir muy bien, pero si ustedes no siguen los cuidados que se requiere, entonces ahí puede haber alguna falla. Entonces, yo siempre les digo, cuando aplico toxina botulínica, lo que hacemos es evitar masajear la zona, por favor, las primeras 4 horas. Yo les pido no realizar ejercicio después de la aplicación, sobre todo 48 horas, no exponerse al sol. Yo siempre, la verdad es que soy súper fan y siempre les pido a todos mis pacientes que por favor, así no salgan de casa, siempre utilicen bloqueador solar. Entonces, y que no les dé el sol directo. Entonces hay que tratar de cuidarnos de eso y lo más importante, yo siempre les pido a ellos, tienen que ser muy pacientes con los resultados. Los resultados llegan, pero sí tardan un par de días.
se puede generar a lo mejor un poquito de, puede salir un moretoncito, puede salir a lo mejor que la zona se vea un poquito roja donde yo hago la aplicación, y también pudiera ser que el dolor casi es imperceptible. La verdad es que no duele la aplicación, pero yo siempre les digo, si pudiéramos terminar un poquito inflamados, entonces siempre traten de cuidar los tiempos, sobre todo, por ejemplo, si tú te vas a hacer un procedimiento, yo siempre les recomiendo que no tengas un evento o una fiesta o algo próximo para que no haya problema, ¿de acuerdo? Y hay muchos de los pacientes que me preguntan que si el Botox es seguro. Sí, la verdad es que sí, sí es seguro, absolutamente. Yo siempre les digo, está aprobado que el Botox es súper seguro. Entonces, la verdad es que yo también, otra recomendación que yo les hago es que siempre se lo hagan con personas que sean que estén capacitados y calificados. Entonces, es algo que lo tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, el Botox cuando lo aplicamos a un nivel muscular, lo único que va a hacer es que se va a relajar temporalmente, pero tenemos que tener la garantía de que, o no tenemos que tener el miedo de que nosotros vamos a cambiar un poquito. La verdad es que vamos a poder seguir comiendo, hablando, haciendo todas nuestras actividades y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, vamos a tener muchos beneficios. Entonces, la verdad es que yo siempre les digo, la cantidad que se aplica de Botox para este padecimiento que se llama bruxismo es mínima. Entonces, no tengamos el miedo de que va, por ejemplo, a afectar alguna otra zona, ¿de acuerdo? Si el tratamiento se aplica correctamente, los resultados son naturales y sobre todo son funcionales. En este caso, se trata también lo estético, pero también la parte funcional que también se ve afectada por este tipo de padecimiento. Generalmente me preguntan también muchos pacientes con qué frecuencia aplicarlo. Yo siempre les digo, la duración del Botox aproximadamente para este tipo de padecimientos es de 4 a 6 meses. Siempre les digo, sean constantes para que el músculo no recupere su fuerza y con eso no empecemos otra vez con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con esa sensación tan incómoda que es despertar y tener, por ejemplo, como muy apretados los dientes, o incluso hay personas que si llegan a dormir con nosotros nos dicen, es que escucho que rechinas mucho los dientes en la noche, y es algo involuntario o inconsciente. Entonces, eso sí tiene una solución, sí tiene un tratamiento específico y es por medio de toxina botulínica, ¿de acuerdo? También hay otro tipo de tratamientos que generalmente se pueden aplicar. Yo nada más les hablo de la toxina porque esa es mi área, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la verdad es que yo siempre les digo, si sufres de bruxismo y sientes que te afecta tu calidad de vida, o también, por ejemplo, la armonía de tu rostro, el tratamiento ideal es la aplicación de toxina botulínica, ¿de acuerdo? Y siempre yo siempre les dejo bien en claro, la clave de esto es aplicarlo con un profesional de la salud, sobre todo siempre verifiquen que sean médicos y que sepan aplicar y tratar este tipo de padecimiento, ¿de acuerdo? Es un tema, la verdad es que es un tema realmente corto, pero muy importante, muy interesante, porque siempre les digo, yo tengo pacientes que llegan y la verdad es que muchos de ellos no conocen este tipo de tema. Entonces, espero que les haya servido, que les haya gustado. Por esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferentes. Voy a dejar una cajita de preguntas para que ustedes me puedan subir ahí todas las preguntas y con mucho gusto les vamos a ir contestando en el transcurso de estos días si tienen alguna duda sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero desear de verdad que este año esté lleno de muchas bendiciones, que el que sigue también, y que pasen unas felices fiestas en compañía de todas las personas que los quieren, con toda su familia. Disfruten mucho, descansen mucho y cualquier cosa que necesiten, aquí en Velerium siempre tendrán su casa. Doc, le dejaron algunas preguntas en Instagram. Vamos a dejar, yo creo que una cajita de todas maneras, gracias. Vamos a dejar una cajita y las vamos a ir contestando, ¿de acuerdo? En estos días seguramente van a tener las respuestas. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.